el nombre de Jesús. Capítulo 8, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y damos lectura a la palabra de Dios. Hermanos, dejé mis lentes ahí, capítulo 8, y queremos leer, vamos a leer, hermanos, del verso número 9, las escrituras, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice la escritura: y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todo, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Amén. Dejamos la lectura de la palabra de Dios ahí. Hermanos, tome su asiento. La gloria sea para el Señor. Quisiésemos hablar en este día, y hemos tomado como referencia, ¿verdad?, en la escritura, los acontecimientos que se dieron en la ciudad de Samaria, los cuales es conocido como uno de los avivamientos, hermanos, escriturales, no solamente en Jerusalén, donde comenzó, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo, sino que, como el Señor había dicho, se extendería a otras ciudades hasta alcanzar, oiga bien, todo el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la persecución que la iglesia tuvo, hermanos, en Jerusalén por ser creyentes, fueron, hermanos, esparcidos, le quitado la vida a Esteban, y ahora, oiga bien, Felipe, otro diácono, y con otros salieron dispersados en diferentes lugares que fueron enviados. Felipe descendió a Samaria, y ahí, oiga bien, se encontró con una situación bastante complicada como existe hoy en nuestros días. La gente de Samaria, los habitantes, no habían alcanzado, hermano, el favor de Dios en cuanto al evangelio. Si es verdad que Jesús había estado con ellos en algún tiempo posterior o anterior, hermano, la ciudad todavía no había sido invadida o bombardeada con el evangelio. El Espíritu Santo había descendido, hermano, a la iglesia en los comienzos, y cuando Felipe llega a ese lugar, comienza a predicarles el evangelio de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermanos? No fue a hablar cualquier cosa, no fue a hablar bobadas, hermano, embarazadas, ¿verdad? No, él fue a hablar el evangelio, fue a predicarles el evangelio. Y al predicar el evangelio sucedió que inmediatamente, ¿verdad?, la autoridad de Dios por el Espíritu Santo descendió sobre la ciudad, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, ¿verdad? La gente comenzó a recibir la palabra de Dios, y la oscuridad que mantenía ese lugar, y hermano, y la situación de pecado que había, comenzó a romperse. Solo el poder de Dios puede romper el pecado, hermanos. Solo la obra de Dios es capaz, por el evangelio, el Espíritu Santo, de cambiar la vida de las personas. Ese mensaje lo hemos recibido nosotros, para que lo compartamos con otros, para que nuestros familiares, amigos, compañeros, vecinos y todos aquellos que no tienen a Cristo reciban las buenas nuevas de salvación. Pero es un hecho que en esa victoria, la gloria sea para el Señor,
El Señor, hermano, hizo cosas grandes, cosas maravillosas. Se describen algunas acá en el capítulo 8, pero era una fiesta total de bendición. Un avivamiento que siempre la iglesia espera que suceda, hermano, continuamente. Y que la iglesia aguarda, ¿verdad? Y en lugar de ir en decaimiento espiritual, en lugar de ir en retroceso en la vida cristiana, esperamos ser avivados. Esperamos ser fortalecidos. Esperamos tener vida espiritual. Esperamos, hermano, que al orar los enfermos se sanen. Esperamos que al predicar el evangelio las almas se conviertan. Esperamos, hermano, que los hombres se vuelvan a Dios. Esperamos, hermano, que sucedan cosas gloriosas y maravillosas. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que el evangelio da. Pero eso tiene que estar sucediendo en nuestros corazones primero. Eso tiene que estar sucediendo en nuestras vidas espirituales. Para ir a hablarle a otro, y si nosotros estamos muertos, vacíos, secos, hermano, eso nos cierra la oportunidad de la fe, de la confianza y de mirar la mano de Dios que se mueve en todo momento. Recuerde, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su poder no ha cambiado, no ha menguado, Él sigue siendo el mismo. Lo que ha sucedido es que hemos abandonado la relación con el Señor a tal término, oiga bien, que en algunos de los casos hemos contristado al Espíritu Santo, y en otros casos, amado hermano, simplemente el egoísmo, hermano, el egocentrismo nos ha ganado y nos hemos fijado solo en nosotros y solo en nosotros, y hemos venido a ser personas que miramos solamente para nosotros en esta vida. Pero Dios no nos llamó para eso. Nos llamó para ser como Felipe. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Que a pesar que le quitaron los bienes, a pesar que lo desterraron prácticamente, no podía regresar porque estaban amenazados de muerte. Él lo primero que hace es ir a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Será acaso que eso fue lo primero que venimos nosotros a este país? ¿Era ese nuestro deseo? Voy a ir a los Estados Unidos y voy a predicarles el evangelio a la gente. ¿Será eso lo que queríamos hacer? Y me refiero primeramente a los que ya habíamos conocido al Señor, aquellos que ya éramos creyentes. Los no creyentes todavía no sabían, pero los que éramos creyentes veníamos con ese deseo. Vaya aménes, hermanos. Pero ahí podemos comprender que no eran esos los deseos. No eran eso, hermano, la condición de nuestro corazón. Eran otras posibilidades, otros deseos. Y ahora los que ya nos convertimos aquí, los que ya tenemos a Cristo en el corazón, los que ya vivimos, ¿verdad? Tenemos ese anhelo de que las almas se salven, de que el Señor comience a hacer cosas grandes, o nos encerramos una vez más al estrecho, ¿verdad?, de nuestro egocentrismo, o anhelamos que los corazones se conviertan. Mira, amado hermano, yo sé que muchos de ustedes anhelan que sus familiares se conviertan, y eso es bueno. Yo sé usted que anhela, ora, pide, ayuna, que su familiar, tío, abuelo, papá, mamá se conviertan. Pero usted no lo puede convertir. Esto no es a la fuerza. Usted no puede convertir a nadie. Usted puede orar y pedir y rogar, pero debemos de saber de que hay poder en Dios para obrar. Lo que tenemos que seguir perseverando, que nuestro testimonio y nuestra conducta marquen, amado hermano, que somos creyentes. Y eso tiene mucho que ver. Aunque esta porción se toma para hablar de las maravillas de Dios, que por cierto son maravillas de Dios, pero queremos ubicarlo en algo hoy que poco se habla, pero que es muy importante para nosotros mirar a través de la escritura que hemos leído, algunos personajes que salen aquí. Hemos leído sobre uno, pero al menos aquí hay 4 o 5 personajes que son parte de esto. Pero también queremos mirar de que es un hecho de que la palabra de Dios había impactado las vidas. Amén, hermanos. En este lugar, cuando Felipe predicaba, el Espíritu Santo descendía y hacía obra grande. La palabra impactó tanto que la condición de estas personas cambió. Aleluya. Cambió. Y demuestra es lo que nos dice lo que hemos leído. Pero es necesario entender esto. Aquí nos dice que hubo un hombre llamado Simón, que era un hombre que hacía actos mágicos, ¿verdad? Trucos.
Era un charlatán, era una persona, hermano, que hoy hay mucho, así que hacen sus actos, ¿verdad? Y la gente por buscar solución, por buscar, hermano, hay gente que pone sus emociones y sus sentimientos en cosas y personas que no son las adecuadas y no creen la palabra de Dios y no buscan el favor de Dios, sin darse cuenta, amado hermano, que su corazón necesita urgentemente la mano de Dios. Y este personaje, con todo eso, tenía atrapado en cierto sentido al pueblo de Samaria. Desde el más pequeño al más grande, todos le creían las obras que hacía, las artes que hacía. Y él decía, hermano, este es el gran poder de Dios, ¿verdad? Y hacía cosas que sorprendían a la gente y vivían en esas ataduras, vivían en esas condiciones, como hoy viven muchos de nuestros pueblos, nuestras ciudades. Como hoy la gente, no importa, hermano, el estatus que tenga o pues sea estudiado o no, pero gente que vive atrapado en todo esto, considerando que eso es la solución y la salida. Pero lo tremendo aquí es que dice algo interesante. Pero antes de mirar, quisiera preguntar algo y contéstelo usted. No es necesario que me lo diga, pero esto es lo que a veces, este punto que estudiaremos hoy, es lo que a veces ha venido a generar la vida cristiana de una manera que no es la que Dios ha plasmado. Y eso sí nos debe de preocupar, porque Cristo viene pronto, hermanos. Y así como en las vírgenes, ¿verdad? Que las 10 hermanos estaban con lámparas que representan la escritura. Las 10 conocían, esperaban al esposo, pero no las 10 entraron a la boda. Solo entraron 5. Solo entraron 5. Eran 10. Eran 10 con lámparas. Eran 10 con lámparas. ¿Me están escuchando? Eran 10 con lámparas, no eran cualquiera. Pero solo 5 entraron a las bodas. Y en ese sentido, vemos, hermano, que la pregunta sería, ¿que es posible que nosotros le decimos creer? ¿O es posible creer y no ser salvos? Porque nuestra mirada es hacia el advenimiento de Cristo. Nuestra mirada y nuestra meta final es un día estar con el Señor. Nuestra mirada, esa es mi mirada, por al menos la mía, es un día que se abran los cielos y en la locura del evangelio, para muchos, para mí es la bendición más grande para mi vida. O que si van a partir la tierra y me van a enterrar, o si no quieren que no me entierren, a mí eso me da igual. El punto es, hermano, es de que el momento que mis ojos abran en otra historia de mi alma, ¿verdad?, pueda encontrarme con mi Salvador. Y como en la escritura se habla de creer, de tener fe, escúcheme, ya entramos al punto, de tener fe, de creer, porque todas las cosas de Dios son de fe, son de creer. Dios no lo vemos, pero Él es real. La palabra la tenemos aquí, pero la palabra, su escrito es una victoria espiritual. Y toda la iglesia es espiritual, todo es por fe. Todo es por fe. La pregunta sería, ¿se puede creer sin alcanzar ese regalo de Dios? Y estamos hablando de creer, pues, no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de alguien que viene, se siente, escucha, no escucha. No, estamos hablando de que crea. Y aquí vemos un hombre que creyó. Ahí lo dice. Y creyó Simón, dice. Wow, ¿verdad? O sea, lo especifica la Biblia para un entendimiento. No está diciéndolo, ahí lo dice, creyó Simón. Si no leámoslo, hermano, véalo aquí. Importante lo que la Biblia menciona. Mire, y dice la Biblia, versículo número 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en el nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres y mujeres, y aún Simón mismo creyó. Y no solo creyó, fue a bautizarse también, por cierto, hermano. No solo creyó, no solo fue bautizado, sino que también dice más, y seguía a Felipe, andaba ahí como discípulo. Entonces, pastor, contradicemos lo que Pablo dice, que es por fe y no por obras, de ninguna manera.
ninguna manera es contradictorio en decir, ¿verdad?, que el creer, como dice la Biblia, que si confesares con tu boca que soy el Señor y crees en tu corazón, pero eso es más profundo de decir creo, simplemente. La única evidencia de haber creído realmente para salvación, ¿cuál es? ¿Cuál es la única evidencia de haber tenido fe salvadora? ¿Cuál es, hermanos? Creer en el Señor trae la vida. ¿Cuál es la evidencia de alguien que ha creído, que tiene fe salvadora y no solo ha creído como Simón o como otros que veremos, sino que realmente hay salvación? No. Y ahí vimos, él se bautizó y pues no. A dar Biblia bajo el brazo, ser el pastor predicador, estar en la iglesia, conocer la Biblia. Sí, la fe es creer, pero será eso lo que realmente, la única evidencia, la única evidencia que hay que alguien ha creído en fe salvadora es que ha sido transformado. Esto se puso bueno, hermanos. La única evidencia de que ha sido transformado. Si no ha sido transformada esa persona, su creer no es la fe salvadora. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso el tema es hoy, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando la palabra ya es suficiente. No necesitamos de algo más que le añadamos, porque es suficiente. Esa fe salvadora se evidencia en la transformación de la persona. No de cambio de ropa, o que no ponemos mantelina o saco. No estoy hablando de eso. O que ahora ya antes nos pintamos, ya no nos pintamos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una transformación real que ha sucedido en la persona. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y eso no es invento, es bíblico 100%. ¿Dónde? Oiga bien, vamos a hablar de unos elementos que es el que dice creer, pero realmente, hermano, no ha habido una verdadera fe genuina ahí. Y esto es lo peligro que quiero que entendamos este día, que podamos pasar días y días, hermano, años y años con esto, pero realmente no haber sido transformados por el poder de Dios. Porque usted cree que Dios es real, ¿verdad? ¿Y usted cree que Dios transforma? ¿Que cambia la vida? Y aunque no lo crea, la Biblia lo dice, da ejemplos. Así como nos da de Simón, nos da de otros que sí verdaderamente fueron transformados. Hay otros personajes en la Biblia que se denota totalmente que el evangelio entró y la fe salvadora llegó. Y esto no implica que vamos a ser perfectos todo el caminar. Hemos de fallar en algún momento, pero eso es diferente. Por eso es que hay discusión en muchos, ¿verdad? En la doctrina de la salvación que no se pierde y la salvación que se pierde. Pero es por la falta de entendimiento en esto. Porque el hacer una profesión de fe, eso cualquiera lo puede abandonar. Profesar, oiga bien, una fe que la profesamos hoy y a otro día no la profesamos, eso alguien lo puede perder, alguien lo puede dar. Pero la posesión de la fe es diferente. Cuando alguien posee la fe salvadora es porque ha sido transformado. Y que no va a ser perfecto en su caminar, va a fallar porque es ser humano, pero esa persona sabe quién es su Salvador y Señor. Sabe a quién acudir, sabe a quién pedirle perdón, sabe a quién acercarse, sabe quién es el que le dio vida. Porque lo que escuchó y lo que creyó, lo creyó de alguien que es verdadero. Porque cuando hablamos de la creer y la fe, tenemos que tener en cuenta eso. Que a qué hemos creído, pues. A quién le escuchamos. Eso es importante, hermano. ¿A quién le hemos creído? ¿Qué hemos creído, pues? Algunos creen algunas cosas de la Biblia, otras dan por no las quieren creer. Y así cada quien escoge como que si fuera así, hermano. No, la evidencia más clara es una transformación. ¿Recuerdan de Zaqueo, hermano? ¿Recuerdan a Zaqueo? Un hombre recaudador de impuestos como Mateo, que sustraía, era ladrón, y que hacía sus marufias ahí. Pero cuando Cristo llegó a su corazón, ¿lo transformó o no? ¿Lo transformó o no? Ese hombre atado por las riquezas y el dinero, y ahora dice: yo si le robé a alguien le doy 4 veces más, y la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres, dijo. Esa es transformación, ese es cambio,
Esa es transformación, esa fe salvadora, es esa. Pero que hoy, ¿verdad? No, ya me cambié de camisa, pero sigo ahí, ¿verdad? Yo no. No, eso no es transformación. Que lloro de vez en cuando, pues si lloran, hasta en las novelas lloran viéndolas. Eso no es transformación. Que hoy sentía algo bonito. Sí, por Dios, que los avivamientos, hermanos, que se esperan. Hay veces la gente, hermano, mire, hace poco unos avivamientos, ha habido avivamientos, pero la gente no cambia. La gente llora, la gente siente, pero los días igual. ¿Qué pasó ahí? Los avivamientos que trae de Dios transforman vidas, cambian los corazones. Y la mejor manera es esa, que se da un cambio, un giro total al accionar del corazón. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Hay un cambio total. Pero aquí vemos un hombre que creyó, fue bautizado, un hombre que seguía de continuo a Felipe. O sea, de primera, este hombre vio milagros, vio a paralíticos que sus pies se enderezaron, vio a leprosos, vio a ciegos, vio una gran obra ahí. La vio de primera mano y creyó. Y lo llevaron a las aguas bautismales también. Por eso le explicaron al hermano que el bautismo no salva, hermano, pero que es algo muy importante en la vida cristiana, porque son momentos especiales donde el Señor nos llama a definir nuestra vida. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y bautizarlos en el nombre del Padre para que sean discípulos. Él dijo, primero dijo, vayan y bautícenlos, enseñándoles que guarden las cosas que yo he mandado, porque es un paso de definición a una vida espiritual y cristiana. Pero debe haber una transformación, y el único que transforma es Dios. Por eso, hermano, es que no nos sorprendamos que cuando Cristo lo hizo en su palabra y suceda, no todo el mundo va a volar con Cristo. ¿Me está escuchando, hermano? Se lo digo para todos nosotros, no todo el mundo va a volar con Cristo. Y alguien te puede sorprender, pero fulano, mengano y tal. Es que el Señor conoce quién ha transformado. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Él sabe quién le ha creído con una fe salvadora y quién dice creerle, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere con esto, pastor, de creer? Bueno, hermano, veamos otro ejemplo para que pongamos cuidado. ¿Se acuerda que Jesús habló del sembrador? ¿Verdad? Y dice que la semilla, la palabra de Dios, y él la arrojó, ¿verdad? El sembrador, y una cayó. Ahí es bien fácil, se entienden algunos es más problemático, pero la mayoría es bien fácil. La primero es aquel lo rechazaron. Los del camino lo rechazaron. Son la gente, hermano, que se les habla, no quiero saber, rechazado. Eso está fuera. Y no podemos hacer nada nosotros. ¿Me está escuchando, hermano? Es que a veces queremos atribuirnos cosas como humanos que nosotros no podemos hacer, hermano. Si la gente no quiere, ¿cómo lo va a obligar? Lo va a dar de cuchillo, no quiere su corazón. Su corazón está duro, como una piedra. No quiere oír, no quiere entender la voz de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que viene el enemigo y le roba la semilla, ¿verdad? Se la quita rápido, porque está duro ese corazón. Es como cemento, como piedra, como la tierra, ¿verdad? Dura. La agarra porque no. Pero hay otros, dice, que los compara con los pedregales y los espinos, ¿verdad? Amén, hermano. De último dice el que produce 30, 60 y 100 por uno, la buena tierra, ¿verdad? Que esos son las personas que reciben el evangelio y producen. O sea, hay arrepentimiento, hay cambio, hay transformación. Aleluya. Eso es el grupo que ha recibido esa bendición. Pero los que están como los espinos y hermanos de los abrojos o como las piedras son aquellos también que dicen creer. Y a veces congregan, a veces hacen esas cosas, hermanos, que hacemos comúnmente, ¿verdad? Pero en los momentos de las dificultades retroceden. Ay, amén, hermano. Esos son los que dicen haber creído, pero no creen realmente. Porque en los momentos dificultosos lo que hacen es abandonar el barco. Los que se ahogan, otros se ahogan por los afanes de la vida, por la riqueza, por los lujos, por los placeres, por lo que quieren. Y para ellos Dios, mientras los tenga bendecidos, económicamente hablando, todo está bien. Cuando viene la crisis, se retiran. Porque buscan otra cosa. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero es verdad bíblica.
Y por eso es que el ejemplo que estamos mencionando es interesante. Que no solo se trata de decir creo. No, hermano, Simón creyó. Y eso a mí me llamó la atención porque lo dice específicamente. Y creyó Simón y a bautizarme. Quizás más rápido que muchos de nosotros, ¿verdad? Simón fue más rápido, bautíceme también, ¿verdad? Nosotros andamos ahí dándole vuelta al asunto. Pero bautíceme, dijo. Y siguió de continuo ahí, viendo todas las cosas y viendo, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Cuando la bendición fue tan grande que mandan a llamar a los apóstoles, ¿verdad? A Pedro y a Juan. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Interesante esta porción bíblica. Entonces, el hecho, hermano, es que cuando vemos del sembrador y vemos todo esto, es un hecho de que así como la fe salvadora, la realidad de una vida transformada, no solo Dios la transforma, Dios la prueba. Esto del evangelio es bastante serio, hermano, más de lo que hemos pensado. Dios no solo la transforma, sino que la va a probar su transformación ahí. Él hará que ver si esa transformación ha sido real o solamente es una emoción. Y por eso es que en el evangelio hay pruebas y dificultades. Los conflictos que pasamos, sea de una u otra manera, el verdadero cristiano se mantiene firme, porque el que persevera hasta el fin, este es salvo. Es la perseverancia que me hace salvo. En Lucas dice, y con la perseverancia, con su paciencia ganarán las almas, dice. Refiriéndose, no que eso es lo que nos salva, sino esa actitud de una fe que está bien firme. Y esa fe, hermano, es tan tremenda porque, le repito, hermano, yo no logro comprender esto en el sentido de que nos acercamos al momento que Cristo venga y lamentablemente, no solo digo lamentable, no solo porque está cumpliendo, sino que es triste saber de que muchos no alcanzarán esa gracia. Hermano, sí, lo que dice el hermano, que Dios tenga misericordia, nos ayude, hermanos. Porque muchos, y hablo de todo en general, hermano, predicadores, evangelistas, diáconos, misioneros, todo tipo de personas, hombres y mujeres. Y después se dirá, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Porque muchas veces no se tuvo una fe de transformación. Y se consideró más una continuidad, ¿verdad? De cumplir unos hábitos, de cumplir unas cosas, pero no estaba ahí un cambio. Hermano, escúcheme, ¿usted cree que Dios puede cambiar realmente o no? Le vuelvo a repetir, ¿usted cree con su corazón que Dios puede cambiar o no cree que puede cambiar? ¿Puede? Aquí, ¿puede? Puede un momento tomar su corazón y decirlo si realmente quiere decir, no lo diga. Pero ¿puede usted con todo su corazón creer que Dios puede cambiar? ¿Sí puede? ¿Sí puede? Aquí, hermano, ¿usted cree que puede cambiar Dios? Sí, Él lo puede hacer. Y le pregunto para que entienda que en ese aspecto Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder. De eso no debe quedarnos duda ninguno de nosotros. La pregunta a veces nos preguntan ¿por qué no ha cambiado? Porque es por la simple y sencilla razón, en este caso más real, hermano, es que esta persona, hermano, no había dado el paso necesario para creer en esa fe salvadora. La evidencia, ya lo dije, es una transformación total. Pero hay un paso necesario. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y eso que la Biblia enseña en muchas partes, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entenderlo, pero vamos a ver eso, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, ¿verdad? Es un hecho de que sucede eso. Aún estas personas que supuestamente habían creído como el sembrador, hermano, a la hora de las horas se prueban y se da cuenta que no, ¿verdad? No hay eso. No hay la transformación necesaria, ¿verdad? Para todo esto. Ahora, bendito el nombre de Dios, hermanos. La pregunta que les hacía yo, que si era posible que les ser salvo, es que es un hecho que el problema de solo creer. Y por eso que cuando hablamos de la Biblia y Pablo diseña, el Espíritu Santo diseña en el capítulo, ¿verdad? En Romanos, ¿verdad? Nos habla eso, y en Efesios también nos habla sobre la realidad, ¿verdad? De
de la gracia del Señor. Somos salvos por gracia, por la fe. Y Santiago viene a decirnos, ¿verdad?, que si la fe sola está muerta en sí misma, y que para muchos es contradictoria, y no es contradictoria, sino lo que se hace es hacer el hecho de mirar que la fe de Dios no es solamente decir creo, voy para el cielo, mire, voy. No, la fe salvadora es un hecho que hay una transformación tan real que produce en la persona frutos verdaderos. Gloria a Dios, hermano. O sea, la fe salvadora, la fe que nos transporta al cielo, la que nos salva, produce la vida, no nos deja sin fruto, produce la vida, transformación, cambios reales, hermano, palpables. Que eso no lo hizo usted ni yo, es el poder de Dios obrando. Que la persona que roba ya no roba. Ya no roba porque se produce en él una transformación bendita de Dios. Ya no anda pensando, es que yo no puedo. Sí, no puede en su carne. Él tiene que saber que tiene que abandonar todo eso y poner su vida en las manos de Dios. Él tiene que saber que ya no es tiempo de estar diciendo, es que se me antoja. Ya no puede ser eso. Es que todavía no puede andar diciendo eso, ni mucho menos tramarlo en su corazón. Debe saber, ya no más. ¿Por qué? Porque el Señor ha transformado de raíz su vida. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Si nosotros nos encontramos así todos pandos espiritualmente hablando, es porque somos seres, hermanos, que a veces somos carnales. Esa es la realidad. Con hábito de cristiano, pero todavía tenemos cosas carnales. Ya que no diga amén. Este es el problema. Tenemos hábito carnal y no los queremos abandonar, no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, hermano, ¿cómo queremos vivir una vida doble? No se puede. No se puede. Es una determinación que comienza con la obra de Dios. ¿O acaso Jesús le dijo allá aparte, verdad, a Zaqueo, mira, si quieres ser cristiano, si quieres seguirme, verdad, haz esto? Nada le dijo el Señor. De su corazón fue redarguido. Y a nosotros nos redarguye el Señor. Por eso le digo que la palabra de Dios debe ser suficiente. Nos redarguye la palabra o nos molesta, nos irrita, nos molesta que nos digan las cosas. Hermano, humanamente hablando, carnalmente sí molesta. Pero el cristiano, amado hermano, esta es una bendición. Este es un favor de Dios para hacer nuestra vida. Más de aquellos que no nos gusta que nos digan nada. Hay gente que no les puede decir nada, hermano. Se enojan tanto, hermano, y a veces no lo expresan, pero por dentro están... Nada se les puede decir. Yo no sé cómo la palabra de Dios la permiten, pero no sé si pero pues, hermano, es necesaria. Porque esa palabra tiene el poder de transformarnos. Aleluya, ¿verdad? Esa palabra es la que hace cosas grandes. Y en este caso Simón lo oyó y creyó. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible creer y no ser salvo? Es el hecho, hermano, lo que llamamos del sembrador. Pero hay dos elementos que quisiera, hermano, tomar en cuenta con Simón y otro que veremos al final. Mire, si se fija la historia de Simón acá, que no quiero entrar en detalles tampoco en esto, pero Simón está ahí, tiene él es como un líder prácticamente ahí en Samaria. Él hacía artes mágicas, la gente lo había engañado, ¿verdad? Con eso. Ahora que el evangelio llega y se descubre todo, ¿verdad? La gente va en pos del evangelio, escuchando a Felipe. Muchos creyeron, muchos demonios salieron huyendo, hubo mucha bendición. Y Simón, que dice que creyó, después de bautizarse, continuó con Felipe, verso 13. Y estaba atónito, imagínense, hermano. O sea, atónito es perplejo, estaba viendo por todos lados, ¿verdad? La obra de Dios. Mira acá, estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Aquí es donde se podemos identificar la fe salvadora y la fe de solo decirlo y no haber cambio en la vida. ¿De qué manera? Uno, las obras del que dice creer, esas obras no son acorde a su fe. ¿Me está escuchando, hermano? El que dice creer, pero es una fe falsa, una fe, hermano, falsa totalmente.
es aquel que dice creer, pero sus obras están contradiciendo la fe que dice tener. Alabado sea el Señor. Por eso Santiago dice, ¿verdad? La fe de la persona que dice creer, pero sus obras no van acorde a esa fe. Esa es una mentira total. Esa es una falacia, es un engaño, ¿verdad? Las obras por un lado y la fe que dice creer por otro. Eso no puede ser. No se puede vertir de una fuente agua dulce y agua amarga, dice el apóstol Santiago. No puede fluirlo dos cosas diferentes. O fluye una o fluye la otra. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos cristianos o no somos cristianos. Podemos ser simpatizantes, podemos ser oidores, podemos ser, hermano, personas que nos agradan, personas que nos gustan. De todo puede haber, pero menos es un cristiano verdadero. Porque lo que lo distingue, como dije al principio, es la evidencia, ¿verdad? Y las obras, como dice Santiago, se marcan dentro de eso. Por eso dice él, muéstrame la fe, te mostraré las obras. Y que por medio de ellas, la fe, ¿verdad?, es sostenida, es dada a conocer como tal. Amén, hermano. Y pone ejemplos. Por el primer ejemplo, pone 3 ejemplos. Veamos esto un poquito para entenderlo. 3 ejemplos. El primero que pone es los demonios. Que el Señor los reprenda, por cierto, ¿verdad? ¿Sabe que los demonios son seres malos, perversos, malignos? Y esos demonios, hermano, dice que creen en Dios. Gloria a Dios, hermano. Dice que esos creen, hermano. ¿Qué es lo que creen ellos? Bueno, ellos creen que hay un Dios. Ellos creen que ese Dios es todopoderoso. Y eso es lo que muchos de nosotros creemos, ¿o no? Ellos creen que Dios es uno. Ellos creen que Dios los va a enviar un día al juicio. Y muchos creemos eso también. Ellos creen muchas cosas, hermano. Aún ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo del Altísimo. Que mucha gente no cree, que es terrible, ¿verdad? Cuando se presentaba en la sinagoga, Jesús decía: Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Nos vas a mandar a aquel lugar? Sabían que tenían autoridad. ¿Nos vas a mandar allá? Como diciendo, tú tienes poder para hacerlo. Y nosotros no creemos que nos pueda sanar el Señor, imagínense. Wow, ¿verdad? Qué condición de nuestros corazones. No nos mandes ahí al abismo, mándame al hato de cerdo, manda. O sea, ellos sabían, gritaban y decían: ¿qué tienes? No es tiempo todavía. El Señor los callaba y los echaba afuera. Y creían. Y mucha gente hoy dice creer, pero los demonios no tienen obras de salvación. No tienen obras de transformación. Aún más la Biblia dice que para ellos no se les reservó un juicio, ¿verdad? Dios no quiso interceder por ellos, sino por nosotros. Por la descendencia de Abraham, dice la Biblia. Estos que cayeron y fueron reservados para oscuridad eterna, para prisiones, ¿verdad? Pero a nosotros nos da la bendición de poder alcanzar el favor de Dios. Nuestro Dios es grande, hombre. Nuestro Dios es maravilloso. Pero necesitamos esa fe salvadora que transforme la vida de nosotros, hermano. Entonces, es un ejemplo. Después sigue diciendo, como Abraham, ¿verdad? ¿No sabéis que Abraham no fue justificado solamente por la fe, sino también por las obras? Y que fue declarado, ¿verdad?, amigo, y fue declarado su justicia por las obras también. Él no está diciendo que las obras anteceden a la fe de ninguna manera. Lo que está diciendo es que las obras son el resultado de una fe genuina. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar, él estaba obrando. No estaba diciéndolo en la mente: sí, yo tengo fe, voy a ofrecer a mi hijo, lo ofrezco. Si ya lo ofrecí, Señor. No. Él accionó. Amén, hermano. Muchos de nosotros haraganes, ahí estamos desde la calle, con la panza, sí, me conecto con los hermanitos. No, hombre, hay que accionar. Hay que accionar. Muchos dicen: yo quisiera servir al Señor, pero dice, pero ¿qué pues? Es de accionar. Es de mirar que la fe se muestre en estas obras también. Y glorifican a Dios. Porque la intención está ahí en el mundo, hermano. Pero en el cristianismo, esa misma fe que evidencia la transformación se hace con gozo y alegría para Dios. ¿O usted está en la fuerza aquí hoy? ¿O ha venido usted como diciendo: pues es domingo y hoy me toca ir a la iglesia? Dice, ya lo tengo en la agenda, hoy es día de iglesia, dicen algunos. Ok, hoy es día de iglesia. Y los demás días, que no, esos demás días yo sé que el Señor está conmigo. Sí, por misericordia, Dios es bueno, hermano.
Pero la pregunta es, si usted viene, usted no viene solo porque Dios está con usted. Si usted viene porque sabe que necesita acercar su vida al Señor. Yo pregunto, hermano, y no lo hago de una manera religiosa como algunos pensarán, este pastor quiere tenerme la fuerza. No. Yo le pregunto, cuando Cristo venga y Él nos pregunte sobre nuestras vidas con Él, ¿qué le diremos? Le podremos decir, Señor, como yo, Señor, pues te amé. Oh, me amaste. Qué bonito, ¿verdad? Y la misma Biblia dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Los guardaste porque me amaste? Pues no, hermano. Esa es la fe. Señor, yo creí en ti. Creíste en mí, qué bueno, ¿verdad? Que creíste en mí. Entonces, ¿viviste conforme a esa fe? Ahí está la diferencia, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Pero es una realidad bíblica, ¿verdad? Así como el ejemplo que pusimos. Entonces, el tiempo casi nos está terminando, hermano, pero es un hecho importantísimo esto. Mira aquí. Entonces, hermano, veamos un solo a Simón aquí. Cuando creyeron, cuando los apóstoles, versículo 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso era una norma en la iglesia, porque el Espíritu se derramó sobre la iglesia en Jerusalén, hermano. Samaria no había sido llena del Espíritu Santo, Dios había obrado ahí, ¿verdad? De la manera en la cual el Señor llevaba esos pasos, ¿verdad? Pero ahora era necesario recibir el Espíritu Santo. Pero mire, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido, escuche bien lo que estoy diciendo, sobre ninguno de ellos, o sea, en Samaria. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? O sea que se había dado un proceso como la iglesia lo llevaba. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Pusieron las manos y recibieron. Cuando Simón vio el que el Espíritu se daba por imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. ¿Era convertido Simón? Ya vio. Porque él dirá, no, pues era cristiano y perdió su salvación. Él no era cristiano, hermano. Él no había creído. Él lo que buscaba era, escúchame bien, lo que buscaba eran otras cosas. Y mire lo que dice aquí. Le ponía mano, le digo, y les ofreció. Y pues, hermano, esto es importante, ¿verdad? El tiempo se me consumió, pero es importante que son los elementos que el enemigo usa: el dinero, el poder y el sexo. Son armas que usa para los mortales. Mucha gente quiere poder, hermanos. Hay gente que cuando llega al poder no lo quiere soltar. Son cosas, el dinero ya no se diga, ¿verdad? La gente quiere tener dinero, hermano. Y el dinero en sí no es malo, pero así como este corazón de Simón, hay muchos, hermanos. Y eso no me lo invento. Capítulo 6 de Timoteo dice, ¿verdad? De que estemos contentos con lo que Dios nos da, porque el que ama el dinero, raíz de todos los males. Y fueron traspasados con muchos dolores, y muchos se extraviaron de la fe, dice, por el amor al dinero, por querer acaparar. Eso es triste, hermano, porque la mayoría quiere tener dinero, lo que quiere es acaparar, tener, se vuelve avaro. Se vuelve, hermano, y no es broma, esto pasa en el corazón. O dígame si usted quiere tener dinero para compartirlo. Si le va a hacer lengua, chicharrón en lengua. No, yo quiero tener, y alguno, cuando yo tenga, la iglesia va mentira, no sea mentiroso, hombre. Cuando yo tenga, dice, ahora sí voy a diezmar y ofrecer. Mentiras. Es una cuestión del corazón, hermano. Como el corazón de Simón. Y como él sabía que era la manera como se puede hacer, por eso el diablo es tremendo. Él sabía que es la manera que atrapa a la gente, ¿verdad? Atrapa, porque muchas de las magias que hacía probablemente cobraba. Y decía, le voy a ofrecer dinero a estos para que me den eso. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Pero es lo que puede suceder en la vida de las personas pensando que eso es algo. Y la Biblia es muy clara y enfática en decirnos que eso no es la solución. Y por eso es que la ley nos enseña de un tal Balaam, ¿verdad? Que amó el precio. Y hablamos del precio que le dieron, ¿verdad? El precio por el cual era maldecir al pueblo de Dios.
Y que una asna, ¿verdad?, tuvo que poner en el camino para llevar, para hacerlo entrar en razón a la locura del profeta, dice la Biblia. Pero él amó el premio. Y eso nos puede pasar, hermanos. ¿Me está escuchando? Era un hombre que Dios hablaba por medio de él. Hermanos, era un hombre que hablaba por medio de Dios. Dios le ponía palabras en su boca y las daba a conocer, y el Señor obraba en esas palabras. Es tremendo. Pero no tenía una fe salvadora. Saúl era un hombre que Dios lo ungió y le derramó su espíritu, y profetizó Saúl. Pero en ningún momento mostró una fe verdadera a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo es esto? Y la lista es larga, hermano, de muchos. Ananías y Zafira, que estaban dentro de la iglesia, de la comunidad creyente, pero ellos dijeron en su corazón: todos están entregando, vamos a llevarlo, ¿verdad? Y vamos a sustraer tanto y damos tanto. Hermanos, en el nombre del Señor, si usted da al Señor, dele como debe de ser. Si no, no dé nada. Porque muchos cristianos hacen, ay, mucho. No, hermano, es peligroso. Si usted dice: no, mi corazón está tan duro, mejor no dé nada, hermano, en vez de que esté dándole así como el Señor. Eso no es así. Y esto, hermano, que quiero mentir. ¿Y qué por era? Por amor al dinero. Ya no hay amén, hermano. Lo mismo, por amor al dinero, en esa manera, pero era lo mismo, ¿verdad? Es que es mucho, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Y lo que vamos a dar, ¿verdad? Ahí cuando nos llegan, hermano, el trabajo, ustedes nos están preguntando qué es mucho, ¿verdad? Y entre más eso, ¿verdad? Usted dice: ay, porque más, ahí ve que usted le quitan un montón, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? Luego tragar saliva. Ay, me quitaron tanto. Y algunos se molestan con las personas y dicen: eso es para aquellos que no trabajan, es para los viejitos. Hermano, pues si así son las leyes. Pero, hermano, es algo que Dios nos permite. Y el Señor, al bendecir, es para bendecir. Pero el hecho de que así como Simón tenía su corazón estaba así. Y cuando eso dice, el apóstol le dice claramente: hey, le dice, alto. Fíjese qué tremendo esto, hermano. El Espíritu Santo le dice en los labios del apóstol. Mira lo que le dice: dame también esta autoridad, le dijo Simón, de manera que todo aquel que quien ponga las manos reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Hay personas que a mí me han dicho, y lo digo, hermano, pero pastor, ¿verdad? Ahora sí vamos a diezmar. Mire, hermano amado, si el diezmo no es mío, y usted lo ha pensado así, está equivocado. Usted da o no da, el Señor es el que nos ha llamado a predicar. Usted no da, Dios me bendice. Usted da, Dios me bendice. Porque yo no dependo de usted, yo dependo de Dios. Es Dios que me provee. Pero si alguno viene: no, pastor, los 10,000 voy a dar. ¿Cómo que son míos? No, hombre, te he entendido mal. Si lo va a dar, délo con todo el corazón a Dios. Si no, guárdeselos. Porque es una cuestión, no, de que no, hermano amado, usted se ha equivocado, no es así. Y ese es el problema. Pero mira, este hombre, el apóstol le dijo: mira, le dijo prácticamente, tú le dijo. Fíjese qué tremendo. Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Mira lo que está diciendo: no tienes parte ni suerte en esto. ¿Qué está diciendo eso? No tienes vida espiritual, no tienes gracia, no tienes la fe salvadora, no tienes parte en esto. Andas ahí, has andado con Felipe, te bautizaron y creíste aparentemente, pero tú no tienes parte con esto. A Dios sea la gloria, hermano. Así la gente que solo es simpatizante, oyente, no tienen parte con esto. Esto es solo para aquellos que le han entregado la vida a Cristo de corazón. Y el Señor ha transformado sus vidas. A Dios sea la gloria. A esos son la gente, ¿verdad?, que Dios ha llamado, hermano. Entonces, interesante, ¿verdad? Por tanto, aquí está, miren, el requisito que le decía. Por tanto, arrepiéntete. Entonces, la evidencia de la fe salvadora es, oiga bien, una transformación. Pero esa fe salvadora viene, oiga bien,
para llamarnos al arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay fe salvadora sin arrepentimiento. Todo mortal debemos de arrepentirnos de nuestros pecados de corazón y acudir a la fuente de bendición. Pero para arrepentirse no es producto de tuyo, tampoco del mío, sino que Dios en su misericordia va abriendo los espacios necesarios. Como el hijo pródigo que entró en sí. ¿Entró en sí él mismo? No, el Señor en su misericordia lo hizo entrar en sí. Lo hizo entrar en sí para entender el llamamiento de Dios. Entonces, hermano, así como él, veamos uno más. ¿Recuerdan a Judas, hermano? Judas lo enviaron con los discípulos de 2 en 2 para ir y sanar enfermos, estar muertos, predicar el evangelio. Tremendo, anduvo con el Señor, comió con el Señor, era la mano derecha del Señor ahí, ¿verdad? Y al final, ¿qué pasó con él? Tenía fe, ¿verdad? Sí. Porque le digo, él iba y juntamente con los que fueron enviados y sanaban enfermos y tenían fe. Pero no tenía esa fe salvadora. Se puede creer sin ser salvo, hermano. De la manera como el corazón lo ha llevado el evangelio, pero hay diferencia cuando es el Señor. Y fíjate, dice esta persona: arrepiéntete, le digo, Señor, por si quizás te es perdonado tu pecado. Era grave lo que le digo. Hasta el apóstol Pedro le dice: yo no sé si el Señor te va a perdonar. Y él dice: rueguen por mí para que me perdonen, porque es serio. Igual no es el caminar solamente de un lado para otro pensando: no, si yo voy para el cielo. Con esto no estamos diciendo, hermanos, que no hay que esforzarlo. Al contrario, pero hay que entender que el llamado de Dios es único para usted. Y usted y yo no podemos jugar al evangélico. No podemos juzgar. La palabra de Dios debe ser suficiente para nosotros, para transformar nuestras vidas. Usted dirá: pastor, yo voy en un proceso. Gloria a Dios, pero al menos el Señor está tratando con usted. Porque nadie somos perfectos, como le digo, pero al menos ha habido una transformación en la cual usted no va a desistir, va a seguir, va a continuar. Que usted no ha dejado eso. No es de los que vienen hoy y mañana no se retroceden. Usted es de los que perseveran hasta el final. Hebreos 6 dice, ¿verdad?, que los que gustaron la buena palabra, que los que fueron iluminados, escuche cuál es importante, que todos los que vieron los milagros, todo eso lo vio Simón. Gustó la buena palabra, vio los milagros. Vuelvan a ser renovados, dice otra vez, para volver a crucificar a Cristo y obtener la salvación. No se puede. Entonces ahora entendemos mejor. No es que la salvación se pierda en ese sentido, sino el hecho es que estas personas nunca fueron cristianos. Porque más adelante en el versículo de Hebreos 6 dice más adelante: pero de vosotros hay mejores cosas, dice. Aleluya. Pero de vosotros, separa los grupos, pero de vosotros hay un llamado a la salvación. Pero de vosotros, ¿verdad?, hay vida en Cristo. De vosotros hay bendición de Cristo. De vosotros hay vida eterna. ¿De cuáles somos? ¿Se da cuenta que se identifican bien los grupos? Los que retroceden para perdición o los que perseveran para vida eterna. Los que nos anclamos en la verdad de Dios y Él nos ha transformado. Mira, amado hermano, yo le pusiera con garantía: si estamos aquí no es porque seamos grandes personas. Dios es misericordioso y aparte de eso ha hecho una obra. Yo sí creo que Él ha hecho una obra en mi vida. ¿Y en usted? Tengo muchas imperfecciones, por cierto, pero el Señor es el que me alienta y me fortalece. Aun cuando a veces he querido tirar la toalla porque somos seres humanos, ¿verdad?, en una u otra cosa, el Señor me dice: adelante, 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 que yo estoy contigo. El Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Y cada quien debe tomar con sabiduría lo que Dios dice. Él nos habla en profecía, nos habla en palabras, nos habla de muchas maneras. Pero lo necesario es humillar el corazón y entender que la palabra de Dios que tenemos acá es suficiente para transformar la vida de nosotros. Si nosotros nos estamos siguiendo transformando de gloria en gloria, hemos detenido la transformación en nuestra vida, es porque hemos dejado de creer
Hemos dejado de meditar, hemos dejado de que esta palabra entre a nuestro corazón y nos redarguya y nos limpie. No hemos permitido que la palabra agarrarla, ¿verdad? Y comerla y verla y aunque me duele, necesito que entre a mi corazón y me transforme. ¿Ve el coro? Renuévame, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Cierre sus ojos, hermanos. A través de una realidad, hermano, bíblica, de un hombre que creyó, pero en su corazón no había transformación. Como muchos